¿Para qué nos sirven las matemáticas? ¿Para qué nos sirve la estadística? Es una pregunta que realmente a nosotros nos hacen muchas veces y a veces hasta dudamos en contestar porque las situaciones se nos presentan de repente. Esta es una de las ocasiones. Ver cómo se esparce una pandemia. Necesitamos modelos matemáticos para estudiar todo este tipo de sistemas y algo de lo que depende prácticamente nuestra permanencia en este planeta. Me decían, así me dicen estudiantes, por ejemplo, una muchacha que quiere estudiar medicina, ¿y yo para qué quiero saber tantas matemáticas? ¿Para qué? Pues bueno, ahí está la muestra. Realmente las matemáticas nos enseñan a modelar el universo y la ciencia nos ayuda a resolver todo este tipo de problemas. El día que encontremos la vacuna, sabremos lo importante, lo necesario que es tener mayor inversión en investigación. En el siguiente video, yo sé que hay muchos videos ya relacionados con lo que es esta pandemia, así que no voy a agregar uno más con consejos y con todo esto. Simplemente lo que quiero es que ustedes traten de percibir cuál es la matemática desde la más básica hasta la más avanzada que está detrás del modelo de las pandemias. Desgraciadamente no he tenido mucho tiempo, he querido hacer estos videos ya desde antes, pero estoy en la situación de que estoy impartiendo clases en línea, más allá de que estamos en cuarentena, aunque sigo aquí al aire libre, pero mi casa está aquí cerca. Bueno, hasta el día de hoy he tenido la oportunidad precisamente para que nosotros logremos saber un poco más acerca de cómo modelar este tipo de modelos matemáticos. Soy Roberto y esto es otra historia de astronomía. Para comenzar, veamos el mapa del mundo acerca de la distribución y de cómo se han ido dando los casos en función de los continentes. Aquí podemos ver el número de casos. Ahora mismo, 28 de marzo, a esta hora, a las 12:30, pues esto va creciendo minuto a minuto. Tenemos prácticamente 650,000 casos confirmados. Y ya hemos sobrepasado la barrera de las 30,000 muertes en lo que va hasta ahora, con unos 137,000 recuperados. Y aquí podemos ver los países con mayor número de infecciones, como Estados Unidos, seguido de Italia, China, España, Alemania. Otra cuestión muy importante es observar la forma de la curva que tenemos aquí abajo. Es una curva que durante sus primeros días es una curva exponencial. La idea en este video es tratar de dar a entender cuáles son los mejores modelos matemáticos que tratan de describir cómo se va propagando una epidemia. Todos estos datos pueden consultarlos en internet, son bases de datos que pone a disposición la Universidad de Johns Hopkins, así que pueden acceder en cualquier momento a ella. El caso de Honduras, donde hasta el día de ayer, hasta el inicio del día de hoy, 28 de marzo, tenía 95 infectados, de ellos 91 todavía activos, 3 recuperados y un deceso. Y bueno, algo que nos permite estudiar mucho cómo va creciendo esta enfermedad es el análisis de gráficas. Desde el punto de vista estadístico es bien importante ver qué es lo que ha pasado, cuáles son las medidas que en cada país tienen más éxito para aplicarse. Aquí podemos ver los crecimientos rápidos, fuertes de España, Italia, Alemania, Francia, el crecimiento repentino que ha tenido estos últimos días Estados Unidos y Corea del Sur, que inicialmente tenía un crecimiento rápido y de repente tomaron medidas las cuales permitieron que la enfermedad en Corea del Sur estuviera controlada, a pesar de que el número de casos iba creciendo durante los primeros días muy rápido. Lo mismo ocurre con el número de fallecidos. Ahí tenemos España, Italia, ahí tenemos China, de repente iba creciendo y entonces se frenó. Y entonces empezamos a ver la forma característica de esa curva, de esa función de la cual queremos hablar. También veamos el caso de Corea del Sur, siempre ahí abajo. Hay que tomar en cuenta, hay que tomar como ejemplo el caso de Corea del Sur, porque Corea del Sur no ha tomado medidas tan drásticas como las medidas que estamos tomando ahora los países latinos. Recordemos los países latinos, Latinoamérica, España, Italia, que tenemos una cultura diferente. Los coreanos han sido muy disciplinados y más allá de la disciplina del coreano, pues también las medidas del gobierno. Recordemos que es un país con muchos más recursos. Corea del Sur desde un inicio empezó a tirar aquella gran cantidad
de pruebas de coronavirus que permitieron reconocer mucho más rápido los casos, aislarlos mucho más rápido y, bueno, de alguna manera controlaron la enfermedad en pocos días. Aquí tenemos pues también la curva de crecimiento de China y vean aquí el resto de países tienen un comportamiento parecido, exceptuando dos países que vemos por ahí que se nos escapan. Vamos a ver, vean aquí Japón, que frenó rápidamente el crecimiento del coronavirus. Y aquí tenemos Corea del Sur, el caso de Corea del Sur, ¿verdad? Pero como verán, la cultura oriental funciona diferente a la nuestra. Tenemos que ver qué va a ocurrir en países como España, como Italia, donde todavía no se ha logrado controlar finalmente la situación. Y muy preocupante la situación de Latinoamérica. Y aquí tenemos, bueno, el tiempo que tarda cada uno de los países en duplicar sus casos. Argentina, 3 días en duplicar los casos. Entonces, aquí evidentemente mientras más alto el número es mejor, porque por ejemplo Perú tarda 7.2 días en duplicar el número de infectados. Y bueno, Trinidad y Tobago, que ha tenido una curva bien curiosa, pero ahora mismo está en 12.9 días. Porque la idea es aplanar la curva. No necesariamente reducir el número de casos. La idea es aplanar la curva para que el sistema de salud sea capaz de atender a todos y cada uno de los casos. Por ejemplo, aquí, esta línea punteada nos marca cuántas personas podemos estar atendiendo a un mismo tiempo en el sistema de salud. Si tantas personas se enferman repentinamente, todas estas personas no podrán ser atendidas y caemos en una situación como la de Italia, donde se tiene que elegir a quién se va a atender y a quién no. Si aplanamos la curva y distribuimos esto a lo largo del tiempo, no es lo mismo tener, por ejemplo, que atender ahora 12.000 personas en un mes, a tener que atender 1.000 personas cada mes durante todo un año. Siempre tendríamos los 120.000 enfermos, pero el sistema de salud sí sería capaz de atenderlos a todos. El modelo matemático más sencillo para explicar la dispersión de las epidemias no es el exponencial, porque el exponencial solo nos sirve durante unos primeros días, pero el primer modelo que realmente ya se adapta a una dispersión de una enfermedad, de un virus, sería el modelo logístico. Y aquí, sin entrar a procedimientos de cálculo, como digo, en otro video vamos a entrar a ver un poco más de cálculo, un poco más de ecuaciones diferenciales, para ver cómo podemos explicar la dispersión de una enfermedad. Pero en este caso, el modelo logístico tiene inicialmente un crecimiento exponencial, eso sí, pero llega a un punto de máximo crecimiento y de repente este se detiene. Y puede ser modelado por una función del tipo y igual a a dividido entre 1 más b por e menos rx, donde r nos indica la tasa de crecimiento. Y bueno, como no voy a entrar a explicar, a desgranar toda la matemática que hay detrás, porque esto sería bastante y nos tomaría mucho tiempo del video, vamos a hacer esto rápidamente. He tabulado estos datos en el SPSS, que es el programa de análisis estadístico para ciencias sociales, ese es el nombre de donde provienen las siglas del SPSS. Entonces, este programa permite hacer regresiones. Entonces vamos a hacer una regresión en función del número de días y en función del número de infectados acumulados que vamos a obtener día a día. Antes que nada les voy a explicar que pues he tabulado los datos país por país, he accedido a las bases de datos que se encuentran aquí por internet, ahí tenemos todas las bases de datos día a día, entonces con el número de infectados, la población por país, etcétera. He ido tabulando cada uno de los datos, hay cierto análisis ahí atrás, y en este caso pues he tratado de adaptar la curva al crecimiento más de los países que se parecen a nosotros, como los países latinos europeos, como Italia, como España. Estoy tratando de predecir cuánto podría ser el número de infectados que nosotros tengamos en Honduras, ¿verdad? Aquí tenemos un crecimiento exponencial, hay todas unas fórmulas ahí atrás. El hecho es que después de realmente el inicio del brote y esperar unos 14 días, vamos a suponer que toda esta situación son 28 días en conjunto, la situación más fuerte. Entonces, a mitad del día 14, el punto medio de la curva, me indica que la curva pudiera darnos al final una cantidad de infectados de 6.077. Vamos a trabajar con la ecuación, con la regresión logística del SPSS para ver qué podemos obtener en ese caso.
Aquí tenemos los datos y vamos a hacer una regresión logística en función de esos 6.077 infectados al final que vamos a poder tener. Analizar, entramos a regresión y entramos a la parte de estimación curvilínea. Entonces aquí la variable dependiente, o sea, la variable que estamos estudiando es la de los infectados acumulados que nosotros tenemos en función del día, ¿verdad? No metemos la fecha, el SPSS no lo va a reconocer para hacer la regresión matemática, entonces por eso hemos asignado 0, 1, 2, 3 al día. Entonces día va a ser la variable independiente. Podemos hacer regresiones de diferentes tipos, pero bueno, en estos casos lo que se adapta es una regresión logística. Y vamos a decir que el número total de infectados en función de los cálculos hechos con Excel, como digo, a medida que vayan pasando los videos vamos a ir afinando esos números, pero realmente la primera proyección es que al final vamos a tener un total de 6.077 infectados. Hacemos una regresión logística y bueno, aquí al final, aquí tenemos los datos finales del modelo. Aquí tenemos, confirmando, 6.077. Aquí tenemos la curva. Ahí tenemos la curva y ahí tenemos los parámetros de la curva, ¿verdad? El valor de la constante, bueno, todo esto ahí lo vamos a tabular en Excel. Aquí nos da la gráfica interesante porque las rueditas estas que tenemos acá son los valores reales, lo que hemos obtenido en el día a día desde el primer día que tuvimos 2 infectados. Entonces, este es el valor real y la línea continua es la regresión logística que acaba de calcularme el programa, que trata de buscar cuál es la curva que más se acerca a los puntos que ya están ahí graficados. Y así vamos a ver, de esa manera, vamos a ver si esto nos funciona, ¿verdad? De aquí en adelante, esa ecuación que yo tuve al otro lado, la meto aquí en Excel y hago la gráfica. Y aquí podemos ver nosotros el crecimiento de la curva día a día. Y entonces ahí podemos ver el inicio del brote, el inicio de los primeros casos. Hoy es 28 de marzo, estamos apenas por aquí, estamos comenzando con nuestros 95 casos y esto va a ir creciendo. Este máximo crecimiento va a llegar posiblemente aquí a mediados de abril. Vamos a tener el máximo crecimiento para que ya la situación se estabilice a inicios del mes de mayo. Bueno, y aquí tenemos la gráfica de la curva de la función logística, en este caso g de x, ahí tenemos la función. Para el caso, si ustedes quieren ver el crecimiento día a día, entonces aquí sí vamos a entrar un poquito a lo que es el cálculo diferencial. Aquí vamos a calcular la derivada de la función. Entonces, si yo calculo la derivada de la función, sabemos lo que es una derivada. Vamos a ver si este punto, aquí está este punto, aquí me lo localiza. La derivada de una función me calcula la variación del número de infectados en función del tiempo. Eso quiere decir que va a haber un día, según esta proyección, el día 33 desde el primer caso, donde vamos a tener 366 infectados nuevos. Eso de mantenerse aproximadamente la tendencia que, bueno, igual esperamos que cambie. Recuerden que esto es una especie de proyección en función de los datos que se tienen a disposición, pero esto va cambiando día a día. La idea es tener una herramienta que nos funcione como referencia para poder buscar medidas y reducir esto. La idea es que no lleguemos a los 6.000 infectados, la idea es que sean menos. Aún así, ha habido poco control en lo que son estas medidas. Si bien estamos en toque de queda, a diferencia de los países que tienen mucho dinero, en Honduras y en muchos países de Latinoamérica, la mayor parte de la población vive del día a día y necesitan salir a las calles. Y al salir a las calles se van a infectar. Y ellos mismos han reclamado y los hemos visto en los medios de comunicación. Prefiero arriesgarme a contraer la enfermedad a morir seguro de hambre. Entonces, ellos se ven obligados a salir a las calles y se arriesgan. Entonces, eso posiblemente, y eso sería algo muy complicado, va a alargar el periodo en que nos vamos a tardar en combatir esta enfermedad. Así que, obviamente, aquí lo más necesario es tener un gobierno, gente que se mueva rápido para poder distribuir la alimentación principalmente a las personas más necesitadas, aquellos que viven con el día a día. Regresando a la parte matemática, entonces vemos aquí la función. Entonces, este es el crecimiento día a día y a partir de ahí ese crecimiento de casos va a decrecer.
¿verdad? Entonces ahí encontramos el pico por cero. Pero bueno, regresando al caso, entonces esta es la curva que va a modelar el número de infectados día a día en Honduras, y esta es la primera proyección que tenemos a mano. Pero vamos a tomar documentos de investigación, vamos a ver numeritos y vamos a tratar de manejar ecuaciones un poquito más avanzadas para tratar de ir mejorando este modelo y tratar de hacer mejores predicciones. Uno de estos modelos es el modelo SIR, modelo SIR, S por susceptibles a ser contagiados, y el número de infectados, y R la gente que se va recuperando. Y ahí tenemos tres ecuaciones diferenciales. Digamos, solo veamos aquí la primera así rapidito, porque quiero entrar a este modelo más adelante e incluso ver modelos un poquito más elaborados. Entonces, la variación de personas susceptibles con respecto al tiempo, las personas que están susceptibles a ser contagiadas es un valor negativo, porque el número de susceptibles se va reduciendo en función del tiempo a medida que hay menos población que no ha sido infectada, pero también es susceptible a aumentar a medida que hay mayor número de infectados, porque es más probable que yo, que no me he infectado, tenga un encuentro con una persona que ha sido infectada. Y beta es la tasa de transmisión, o sea, cómo se está transmitiendo esta enfermedad. ¿Cuál es la capacidad de esta enfermedad para ser contagiada? Ven que este es un enemigo silencioso, y bueno, en función de ello vienen todas estas ecuaciones diferenciales que vemos aquí más adelante y que vamos a explicar en su momento. Bueno, espero proseguir pronto con más videos acerca de modelos matemáticos. Vamos a tratar de volverlos un poquito más complejos poco a poco y tratar de hacer mejores predicciones. La idea de este video era no tratar de ser tan alarmista, sino que más bien realista en cuanto a la predicción y saber qué es lo que podemos esperar. Por supuesto, todo esto puede cambiar en función de nuestro comportamiento, pero ya sabemos, América Latina es un lugar difícil porque hay gente que vive el día a día y hay gente que no se va a quedar en casa, que va a preferir arriesgarse a salir a tener que quedarse en su casa teniendo que pasar una situación de hambre. Así que esperemos que toda la gente del gobierno y todas las organizaciones asociadas pues echen una mano en el tema. Otro de los puntos importantes es evitemos la paranoia. Evitemos estar leyendo tanto redes sociales y cada mensaje que nosotros digamos, qué bonito esto, qué bonito, aquí encontraron otro remedio para que no sé, para que no nos afecte a nosotros el virus. Por supuesto, si todo eso fuera cierto, ya no tendríamos virus en el planeta. Pero bueno, claro, si aumentamos nuestras resistencias, pues ese es otro tema. Pero siempre busquemos fuentes certificadas, porque lo que estamos haciendo es precisamente entrar a un estado de histeria colectiva, donde ya no sabemos en qué creer y en qué no creer. Muy bien, a medida que el trabajo me lo permita, regresaré con videos de una matemática un poquito más compleja para tratar de seguir modelando y seguir prediciendo qué es lo que puede pasar con esta enfermedad. Pero hay un mensaje claro. La naturaleza se está dando un respiro. Estamos viendo que ahora, con los seres humanos encerrados, hay condiciones en el planeta, contaminación, que están mejorando alrededor del globo. Así que, ¿qué tanto daño le estamos haciendo al planeta? Ese es un interesante tema de estudio. Y este virus ha sido una señal de que de un día a otro las cosas pueden cambiar para todos. Y eso es algo que ya Bill Gates, por ejemplo, en su famoso discurso del 2015 ya nos lo había advertido, y no fue el único discurso, sino que ya teníamos señales de que esto podía ocurrir, pero ignoramos esas señales. Ignoraremos también, después de que haya pasado el coronavirus, después de que haya pasado la recesión económica, que regresemos a nuestras vidas normales. Seguiremos ignorando el daño que hacemos y seguiremos ignorando el tema del cambio climático. En nuestras manos está. Pero eso, amigos, es otra historia.